Hola, buenos días. El día de hoy les vengo a presentar mi proyecto integrador. Iniciaré con la presentación de mi portada y posteriormente resolviendo unas preguntas. La fecha de hoy es 29 de julio del 2023. Nombre de la institución, Universidad CNCI. El nombre de mi tutor, Juan Escamilla Alfaro. Mi nombre es Ángel Concepción Chale Castillo. Mi número de matrícula es CTM 075854. Mi materia es Filosofía Jurídica y este es mi proyecto integrador. Vamos a empezar platicando sobre la primera pregunta. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? Bueno, los derechos humanos son un producto cultural de la comunidad política que se enmarca en la tradición moderna de Occidente y como consecuencia de su implementación ha ido expandiéndose de manera global. La Declaración Universal de los Derechos en 1948 fue un documento respaldado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, que implicó el replanteamiento de los fundamentos de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Se instauraron comisiones e instituciones enteras que permitieran enviar mensajes a los integrantes de las comisiones de cada país con fines organizacionales y para difundir adecuadamente los derechos humanos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo crea mecanismos de afectividad y de reparación en las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos medios no poseen una efectividad y una aceptación completa, ya que solo obligan a la persona que los firma a estar de acuerdo con dichos controles. La siguiente pregunta, ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regularizado? En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ofrece un acercamiento a lo que se considera a una minoría. Las minorías son grupos de personas que no forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Por por este motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata al colectivo hacia dicho conjunto de individuos. La siguiente pregunta es, ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo constitucional implica la construcción de un modelo de sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático establecidos en la Constitución. No se precisa de una relación con la historia, las banderas o los países, sino solo busca la afinidad entre los valores en común. Eso promueve el desarrollo de un grupo social con aquellos con quienes comparten su visión. Por lo tanto, el patriotismo constitucional es semejante a los derechos humanos y al Estado de Derecho. La siguiente pregunta, ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, la naturaleza de los derechos humanos de tercera generación son derechos de la colectividad, los cuales no deben confundirse con los derechos sociales, ya que los primeros transcienden al causar una afectación generalizada en la población y establecen que su cumplimiento debe ser comunal. Ambas condiciones deben respetarse y nunca desvincularse. Por ello, no se trata de derecho que solo tengan implicaciones individuales o particulares, sino que favorece de manera global a un grupo determinado o indeterminado, dependiendo del derecho que quiera guardar. Los derechos humanos de la tercera generación con más importancia para el Estado de México son el derecho de los consumidores y el derecho al medio ambiente, ya que su trascendencia abarca las condiciones actuales en las que se desenvuelve el hombre. En el artículo 588 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se reformó el 30 de agosto de 2011, en ese año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió una de las modificaciones más importantes que ha tenido la reforma de los derechos humanos. La consecuencia de esta acción se vio reflejada en la reestructuración de normas secundarias para procurar la aplicación de los cambios y así controlar positivamente los derechos humanos de la tercera generación en el sistema legal mexicano vigente. Siguiente pregunta, ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Las acciones colectivas son
procedentes para proteger tanto los derechos e intereses difusos como los colectivos, al igual que los individuales de incidencia colectiva. Los primeros son cuya titularidad pertenece a un grupo determinado o determinado de personas que se relacionan entre sí debido a circunstancias de hecho o de derecho. En los segundos, su titular involucra a un integrante de una colectividad determinable de seres humanos relacionados por condiciones de derecho. Los derechos colectivos son bienes con los que todos pueden verse favorecidos. Su configuración está completa cuando se comprende quiénes están obligados a respetar y hacer cumplir las normas jurídicas. En el sistema jurídico mexicano se estipulan que los derechos colectivos son con fundamento en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 2022. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética se vincula con la forma en la que se comporta el ser humano. Establece que un individuo puede ser bueno o malo, de acuerdo con sus impulsos y los actos que realiza de forma incierta se ven condicionados a las circunstancias a las que se enfrenta en un lugar o momento preciso de su vida. Por lo anterior, en ocasiones se confunde a este concepto con la moral. Vamos a ver qué es la moral. La moral tiende a transformarse porque es una adaptación, depende del tiempo y el espacio en el que se desarrollan las personas. Asimismo, es propensa a guiarse por la opinión pública, pues la única forma de verificarla es a través de los sentimientos, de los sentidos y la exteriorización de la conducta. Al aspecto trascendental que ayuda a comprender la diferencia entre la ética y la moral es la esencia social de esta última. Si bien la ética se forma por medio de la educación, la cual es un acto fundamentalmente grupal, también es cierto que tiende a moldearse a partir de las elecciones personales que se hacen en la vida cotidiana y a las que cada quien es juez. Por su parte, la moral difiere de lo anterior, ya que es evaluada de forma externa y social. Eso significa que la encargada de dictaminar si una conducta es moral o no será la sociedad, más no el individuo. Bueno, eso es todo de mi proyecto integrador. Muchísimas gracias.